tardes, soy el profesor Adán Cruz Bautista. Hoy vamos a abordar el tema de educación rural en México, que es un tema que se aborda dentro de la materia de educación y sociedad. En México, una de las materias de la licenciatura en pedagogía. Pues bueno, este tema es de vital importancia, ya que el objetivo de abordarse en esta materia es el generar un análisis crítico y analítico, reflexivo desde el punto de vista histórico y filosófico, enfocándolo en la educación. La educación rural viene a surgir en 1921, cuando José Vasconcelos llega a la Secretaría de Educación Pública y promueve un proyecto denominado Alfabeto, Pan y Jabón. Esas tres categorías se clasifican en alfabeto porque tenía el propósito de combatir la analfabetización que existía en México, pan porque también tenía el objetivo de combatir la desnutrición, y jabón porque promovía el que todos los mexicanos pues tuvieran el derecho a la salud. Este proyecto viene a ser de vital importancia y tiene un gran impacto en la sociedad, sobre todo porque es en donde inician los primeros índices formadores de docentes, en donde se crean las misiones culturales, y como tal solamente se le formaban a los docentes con los conocimientos básicos de español, matemáticas, escritura y lo básico de la ganadería y la agricultura, con la finalidad de que estas personas llegaran a las comunidades más recónditas del país y más marginadas y impartieran este conocimiento, formaran a la sociedad con estas habilidades que adquirían de manera general. El impacto hacia el combate a la analfabetización viene a ser muy eficiente, que viene a darle seguimiento y sufre una primera transformación de misiones culturales a regionales campesinas, a centrales agrícolas, y en 1934, con la llegada de Lázaro Cárdenas del Río a la presidencia, pues tienen ese impulso, más ahora denominadas ya como normales rurales, y el enfoque que se le da a la educación pues es la educación socialista. La principal característica que tiene la educación rural en este entonces es que cubre 4 ejes que son la esencia formadora de estos docentes, que pretendían adquirir los conocimientos básicos y generales pues para impartirlos en la sociedad. En algún momento se denominaron todólogos los docentes, porque no solamente tenían la misión de llegar e impartir el conocimiento, sino de también buscar alternativas de supervivencia en las comunidades a las que ellos llegaban. La principal característica del impulso que tienen las normales rurales con el enfoque de educación socialista, pues es que cubrían 5 ejes. El primero, que es el académico, donde adquirían los conocimientos teóricos y educativos formativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje que debían ellos poner en práctica en las comunidades. El segundo, que era el deportivo, en donde llevaban a cabo también la práctica de todos los deportes, como el fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, y que de igual manera había que ponerlos en práctica en las comunidades. El tercero, que es el cultural, hace énfasis a la cultura del contexto en el que se ubicaban las escuelas, rescatando las costumbres, las tradiciones, como las danzas folclóricas y los eventos culturales que se realizaban en la comunidad, con la intención de predominarlas y que fueran los docentes quienes también se encargaran de organizar estas actividades en las diferentes comunidades. El siguiente, que es el módulos de producción, y que consistía en el conocimiento básico de la agricultura y la ganadería, puesto que en estas instituciones se practicaba la agricultura y la ganadería con la finalidad de que los docentes pues también ayudaran a las comunidades con lo básico de estas actividades primarias para sobresalir en las comunidades. Y el último, que es el más importante, es el eje político, en donde
tenían una autoformación política dirigida por los propios alumnos, tomando como base la teoría marxista-leninista, y que tenía en aquel entonces el impulso de la educación socialista, pues tenía como base que mientras la pobreza exista en México, las normales rurales tendrían razón de ser. La esencia de las normales rurales, a partir de 1934 a 1944, que fue en el periodo que Lázaro Cárdenas del Río lo impulsó, tuvo gran impacto en la sociedad, que predominó hasta la década de 1960, cuando llega el neoliberalismo a México y empieza a cimentar las bases con un esquema de privatización. Empiezan a agitarse las masas sociales en México, no solamente para el estudiantado en general o para los trabajadores, sino también para los jornaleros, amas de casa, organizaciones sociales. Aunado a ello, que para esta fecha se viene a tener un impacto cultural en México, cuando pues México es elegido para llevar a cabo aquí los Juegos Olímpicos. Sin embargo, en aquel entonces la decisión que opta el gobierno pues es recortar el recurso en la educación, en el ámbito de la agricultura, en la ganadería, en el sector salud, en el sector público, y pues viene a alterar el orden social. Se tenía el antecedente que años atrás en el mundo había resurgido el nombre del guerrillero Ernesto Guevara de la Serna, y que pues todos tomaban como bandera de lucha la postura y los ideales de este mismo personaje. Para 1968, que se viene a llevar a cabo lo que se conoce como la matanza de Tlatelolco, las normales rurales, por llevar el eje político con la teoría marxista-leninista, pues se vuelven focos rojos para el gobierno por la formación que llevaban, que el más preocupante era el eje político, donde los alumnos analizaban las corrientes marxistas-leninistas que retomaban los antecedentes de la revolución industrial, la revolución rusa, y que impulsaban prácticamente a la organización de una revolución social dirigida por el proletariado. Y en ese momento el neoliberalismo trae consigo una negociación, aunado a ella las organizaciones internacionales como lo es la OCDE, el Banco Mundial, que vienen a plantear en México proyectos estructurales, que el énfasis o el golpe que se le da a la educación pues es el esquema de privatización que viene. Las normales rurales en defensa se organizan y llevan a cabo para predominar la educación rural, que se caracterizaba precisamente porque se prevía atender la analfabetización en México a las personas de escasos recursos económicos y a las zonas más marginales del país, pues toman como bandera de lucha esa esencia, que mientras la pobreza exista, la educación rural debe seguir vigente. El proceso formativo que llevan estos estudiantes en estas instituciones es analizar de lleno el eje político con la estructura jurídica, política y teórica, que les permita a ellos generar las bases para lograr una gestión, y empiezan a trabajar modelos de gestión para subsistir en lo que engloba en su proceso formativo y llevarlo a la sociedad. Cuando viene a surgir este impacto y este reconocimiento en la sociedad de que la mayoría de estas personas pues llegaba a las comunidades rurales y no solamente enseñaba lo básico de la lectura, escritura y la ganadería, sino que también despertaba en la sociedad la conciencia por hacerles ver los derechos que aquellas personas analfabetas desconocían, y que pues era un privilegio, y que aparte no era porque las personas lo determinaran, sino que estaban estipuladas en la Constitución, avalados como el derecho a la educación gratuita y obligatoria, a la educación laica,
el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, que eran las bases mínimas que exigía a la sociedad reorganizarse e impulsar este impacto que tenía el proyecto educativo de la educación rural en México. Sin embargo, por otro lado también el neoliberalismo llega con un esquema de privatización moldeable y apto, tomando como bandera de lucha mejorar la calidad de la educación y las condiciones de la educación en los diferentes contextos en México, pero con un enfoque privatizador, en la que en algún momento entran en choque la educación rural con el sistema neoliberal, y que surgen a través de el tiempo pues movilizaciones estudiantiles o movilizaciones sociales que tomaban como bandera de lucha la exigencia del cumplimiento al artículo 3º, que era educación gratuita, laica y obligatoria para los mexicanos. Sin embargo, con el paso del tiempo, el neoliberalismo cimienta las bases con su modelo privatizador, y aparte de que entra de lleno el proceso de industrialización en el país, se genera un cambio en donde la globalización influye mucho y permite a la sociedad pues ahora dividir las dos posturas o las dos corrientes. Una era aceptar el progreso globalizador que traía consigo el neoliberalismo, en donde prometía mejorar la calidad y condiciones de vida en el ámbito educativo, según el contexto en el que se encontrase. Y la otra, pues quienes todavía predominaban el derecho a la educación, como estaba estipulado en la Constitución, el derecho a una educación laica, gratuita y obligatoria, con las bases socialistas. Y la principal diferencia que se tiene entre la educación socialista con la educación actual era que la educación socialista ahorillaba a los estudiantes a ser más críticos, analíticos y reflexivos, pero en el contexto social. En el contexto neoliberal, la educación viene ya a prevalecer con una estandarización, un enfoque que nos permite a nosotros especializarnos en un área, en un campo formativo, y predominar mejorando las condiciones del contexto según sean las exigencias. Parte de ello surgen también los nuevos modelos de estandarización que son dirigidas por las organizaciones internacionales, y que con ello pues se generan los procesos de evaluación estandarizada, en donde se pretende sacar estadísticamente la relación del nivel del proceso formativo que tienen pues los mexicanos en la actualidad. Sin embargo, la diferencia entre una evaluación y una evaluación estandarizada que se predominaba y que seguía en debate con la educación socialista era que la educación estandarizada no ejemplificaba pues contextos, simplemente el mismo método de evaluación hacia todos los contextos y condiciones, y en bajo a eso, a ese proceso y a ese resultado se sacaba el índice de progreso de alfabetización que existía en México. La evaluación que predominaba la educación socialista era contextualizada, es decir, partir del contexto en donde las personas desarrollan, partir de la cultura y de la ideología para poder valorar las capacidades y habilidades que en algún momento pues caracterizan y permiten medir el nivel de progreso en la sociedad. Posteriormente, el neoliberalismo toma de la mano las organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, y generan lo que se le conoce como convenios bajo una estructura educativa, en donde ahora pues vienen a implantarnos las reformas estructurales moldeables a las necesidades del país, y que una de las que tuvo mayor impacto pues fue la reforma integral a la educación básica, mejor conocida como la RIEP. Aunado a ella también la Alianza por la Calidad de la Educación, que tenían como base las dos pues mejorar las condiciones de las instituciones educativas para que el proceso formativo de los alumnos pues fuera más eficaz y más complementario.
En la educación socialista seguía vigente la contrapropuesta a este modelo neoliberal, puesto que seguía tomando como base que en México, en las diversas entidades, existe una diversidad de cultura, y esa cultura lleva consigo diferentes contextos, diferentes condiciones, tanto de lenguaje, de hábitos, de costumbres y de tradiciones, y predominaba que en México no tenía las condiciones de aceptar ese tipo de reformas en aquellas zonas, pues principalmente rurales o marginales. Eran aptos en zonas urbanas en donde la industrialización pues ya había tenido gran apego. Sin embargo, en aquellas comunidades recónditas del país, pues difícilmente pudiese hacerse esa valoración y esa aplicación en esos contextos, puesto que el neoliberalismo tomaba como base el uso del capitalismo como valor económico, y que lo inclinaba a la educación como un factor de capital humano en el ámbito educativo. Y la educación socialista seguía predominando primero el erradicar la pobreza para poder complementar con una estructura educativa que pues cumpliera con las necesidades básicas que necesitan no solamente las personas, sino las culturas en México. Es así como la educación rural en México sigue vigente, pero que también ha estado muy en contradicción con los esquemas educativos que tenemos hoy vigentes, puesto que después de que se viene la reforma integral a la educación básica, la Alianza por la Calidad de la Educación, y posteriormente se llega con el proyecto englobalizador denominado Pacto por México, en el que se vienen a modificar los estándares básicos de la educación, como lo es el artículo 3º, en donde pues se viene a sufrir un cambio, principalmente en el nombre de obligatoriedad y gratuidad. La educación sufre este cambio porque se le cambia, el gobierno estatal y el gobierno federal se deslindan del compromiso que tienen con los mexicanos, y modifican el artículo 3º, en donde queda de la siguiente manera: la educación debe de ser laica, obligatoria y de calidad, y eliminan el término gratuito. Entonces aquí permite, y es un punto de análisis para la educación socialista, el ver cómo el enfoque neoliberal y privatizador se deslindan del compromiso establecido en la Constitución con los mexicanos, y pretenden ahora ellos generar las condiciones que se requieren en el país para pues intensificar un progreso social. Sin embargo, pues el enfoque privatizador viene prácticamente a limitar la intervención de la sociedad, y ahora quienes hacen uso de los recursos o las condiciones nuevas que promete el neoliberalismo, pues habría que pagar por tener ese beneficio. En algún momento la educación rural, o denominada la educación socialista, pues sigue predominando que la educación pues sea gratuita, obligatoria y de calidad, y que sea el gobierno el responsable de cubrir estas necesidades básicas, no solamente en las zonas rurales, sino en las zonas urbanas, no por una necesidad básica, sino porque es un derecho de los mexicanos. Esto nos lleva a nosotros a analizar en la actualidad el esquema pedagógico que tenemos en el proceso formativo, puesto que un análisis que se da en la educación rural es el tiempo que han estado modificando las reformas estructurales y que han permitido la intervención del eje político, cómo influye la política y la economía en la educación, y eso hace que cada gobierno que termine una gestión pues promueva otro proyecto educativo sin terminar de culminar uno. Las bases y los puntos que sostiene la educación rural vigente pues es la consideración de los diversos contextos bajo las necesidades culturales que existen no solamente en México, sino en todo el país. Y es un ejemplo y un punto de análisis para poder preguntarnos, para poder analizar y para poder responder
cómo es la educación en México y a quién le atribuimos el que la educación de México sea de buena o mala calidad. Este punto de análisis se aborda en el proceso de esta materia y que nos permite a nosotros pues generar conciencia para no solamente atribuir el compromiso al alumno, al docente, al padre de familia, a la institución dependiente de la educación, que sería la Secretaría de Educación Pública, sino para hacer un análisis más amplio sobre el abordamiento de todos los factores que influyen e intervienen en la toma de decisiones para la implementación, el diseño de un nuevo modelo educativo como el que estamos viviendo en la actualidad. Este es el punto de análisis que realmente debemos considerar con un trayecto histórico y pues no solamente limitarnos a lo que a través de la práctica de nuestro proceso de desarrollo pues vemos, sino que también hacer uso del antecedente histórico y filosófico que ha tenido la educación y su evolución a través del tiempo.